En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos en el tercer apartado, donde el Catecismo dedica 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Estamos dedicando estas catequesis, 3 catequesis, a profundizar el tema sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. El Catecismo nos presenta los misterios de la vida pública de Jesús en 9. El bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto, el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, los signos del reino de Dios, las llaves del reino, la transfiguración, la subida de Jesús a Jerusalén y la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Decíamos que en las tentaciones del desierto, Jesús nos enseña a vencer la tentación que llevó a la caída de Adán, la soberbia, y a vencer la tentación que llevó al pueblo de Israel a ser un Dios de oro y de plata, la desconfianza. Podemos decir también que las tentaciones son un intentar apartarnos de Dios, que en la primera tentación el demonio le dice a Jesús: si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Que esta expresión nos recuerda ese momento en el Calvario, cuando le dicen a Jesús: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. El día de ayer estábamos haciendo un comentario del libro de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, que continuaremos en esta catequesis. El Papa en su libro cita una frase de un sacerdote jesuita llamado Alfred Delp, que fue asesinado, ejecutado en uno de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y el padre Delp dijo: el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante es la fidelidad constante y la adoración a Dios jamás traicionada. Es decir, cuando se respeta esta jerarquía de los bienes, es cuando el hombre entiende la vocación para la que ha sido creado. Pero cuando el hombre no respeta la jerarquía de los bienes, entonces se produce una hecatombe, un debacle. Es decir, aquí lo que importa es el pan. Es lo que vivimos hoy día. Hoy día parece ser que todo y lo único y lo más importante es el pan. Si hablamos de política, sería la economía, ¿no? El orden jerárquico de los valores es fidelidad. La fidelidad a Dios, la libertad y en tercero el pan. Y este orden es muy importante porque cuando una cosa que está en tercer lugar se pone como primera, entonces se deforma totalmente el orden. Y cuando se deforma el orden, el hombre cae. Comenta el Papa Benedicto XVI, no olvidemos que existe el otro episodio de la multiplicación de los panes. Aquí Jesús se negó a convertir las piedras en pan, pero en otro contexto multiplicó los panes.
Muy interesante este comentario que hace Benedicto XVI, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué allí sí y aquí no? ¿Por qué Jesús hace un milagro en la multiplicación de los panes para darle pan a todos esos hombres, mujeres y niños? ¿Y por qué aquí con el demonio no convierte estas piedras en pan? Y esto significa eh, que Jesús nos está negando la importancia del pan. Incluso él mismo dijo que rezáramos pidiendo el pan nuestro de cada día. Lo que Jesús nos está enseñando con multiplicar los panes allá en ese episodio y aquí negarlo, es que hay que hacerlo con una jerarquía, con un equilibrio. Cuando Jesús multiplicó los panes, lo hizo ante una multitud que había ido allí a buscar a Dios, que había ido allí a escuchar una predicación de la palabra de Dios, que como era ya tarde y todos tenían hambre, ya no podían retirarse y regresar, no había pan suficiente para que comieran y él multiplicó los panes. Pero ahí el pan no era como querer pan y no escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, aquí en el desierto, en esta tentación, es todo lo contrario, es, mira, haz que las piedras se conviertan en pan y basta. Aquí yo no vine a escucharte, ni vine a aprender nada. Tú haz esto que yo te estoy ordenando y basta. Por lo tanto, queridos amigos, el pan no es malo. El pan es un don de Dios. El peligro es cuando el pan se pone por encima de la libertad del hombre y cuando la libertad del hombre se pone por encima de la libertad de Dios. Ese es el problema. El mal uso y establecimiento de la jerarquía de valores en nuestras vidas. Cuando los hombres hoy día reivindican su libertad poniendo a Dios debajo de ellos, ahí está el problema. Cuando los hombres dicen, este es mi cuerpo, pero ni siquiera se han dado cuenta que es que son criaturas, ahí está el problema. Que en la segunda tentación el diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Tírate. El demonio le está diciendo, tú confía en Dios. La respuesta de Jesús es maravillosa. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ayer comentábamos este episodio, ¿no? Y decíamos que también el demonio puede utilizar la Sagrada Escritura para confundirnos, ¿no? Pero Jesús da un paso más. Jesús da un paso como una especie de educación al demonio. Esas palabras que el demonio usa, que son tomadas del Salmo 91 y que él las interpreta, son una tentación en la que Jesús tenía que demostrar que él era Dios. El demonio le dice a Jesús, tu forma de demostrar que estás en manos de Dios es que te tires de aquí y los ángeles van a venir y te van a tomar para que no te hagas daño. Esa es la tentación del Salmo 91 interpretada por el demonio. Tú impresiónalos, demuestra que sí eres Dios. Pero Jesús interpreta el Salmo 91 de una forma muy diferente a como lo interpreta Satanás.
Él acoge el Salmo 91, pero lo acoge en la cruz, no para impresionar a nadie, porque en la cruz se lanza y se abandona en las manos del Padre. En la cruz Jesús destroza la tentación de la soberbia y de la desconfianza, al confiar plenamente en su Padre, cuando Jesús le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la manera como Jesús interpreta el Salmo 91. Interesante lo que Juan decía al inicio. También muchos que nos vienen a interpretar la Biblia son demonios. Son demonios. Fijémonos cómo interpreta el mismo texto el demonio y el mismo texto Jesús. Eso para que uno vaya más o menos entendiendo hoy día de qué es lo que se trata este asunto de tantos intérpretes de la Sagrada Escritura, ¿no? Jesús está cumpliendo el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. Ahí está. Y que en la tercera tentación, cuando el demonio le dice a Jesús: todo esto te daré si postrándote me adoras, Jesús le responde: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y Satanás se marchó. Y entonces se acercaron los ángeles y servían a Jesús. ¡Qué tentación de Jesús tan moderna! Estamos hablando de hace 2000 años, pero es que esto es lo de hoy. Todo esto te daré. Eso abre los ojos a cualquiera. Eso es como cuando los jóvenes se meten en todo este mundo de las drogas y del narcotráfico y el dinero fácil y el dinero rápido, ¿no? Todo esto te daré si solamente haces esto. Y abren los ojos. Y Benedicto XVI explica esa conjunción con las palabras que dice Jesús en el momento de su ascensión a los cielos. Mateo 28:18. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Él es Rey de cielos y tierra, y sin el cielo el poder humano es equívoco. De nada le sirve tener el mundo entero aquí si usted no cree en el cielo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Aquí nosotros pretendemos y luchamos, y los hombres se matan hoy día por el poder en la tierra. En un poder desconectado completamente del reino de Dios. Los hombres se matan y se desbaratan haciendo un reino humano que no está abierto al reino de Dios. Es más, estamos construyendo sociedades sin Dios. Sociedades humanas que parecerían perfectas, pero están construidas sin Dios. Incluso hay ciudades que les han puesto este nombre: la ciudad sin Dios. Así se llama, como llamar Atlanta, pues esta se llama la ciudad sin Dios. La realeza de Jesús se traduce en establecer el reino de Dios en esta vida. No se traduce en tener un reinado en esta tierra, que es lo que Satanás pretende hacer cuando le dice: todos estos reinos te daré. Jesús es tentado, nosotros somos tentados. Nunca se le olvide esto, nunca se te olvide.
nosotros todos estamos siendo tentados en Cristo, de tener un poder que de alguna manera nos desvincule de la vocación que hemos recibido para la vida. Que se les olvide que es más importante acumular que, por ejemplo, las mujeres servir como mamás. Sáquelas, póngalas a ganar mucho dinero, pero que nunca tengan hijos. Eso es lo que el demonio quiere. Que ninguna experimente la oportunidad de ser madre. Y lo estamos viendo. Hoy día nuestros jóvenes no quieren ser padres. No quieren. Quieren tener mucho dinero y quieren tener muchas cosas, pero no quieren tener la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad. No quieren saber nada de la vocación a la cual Dios les ha llamado. Es decir, Satanás está pretendiendo darle el poder de este mundo, desvinculando a Jesús de su vocación mesiánica, desvinculándolo, desconectándolo. Y Jesús, en cierta manera, le está respondiendo: mira, Satanás, yo no quiero el poder de este mundo. Y si tengo algún poder, es para conducirlo a la instauración del reino de Dios. Entonces nos podemos preguntar ante esta respuesta de Jesús: ¿y tú? ¿Para qué te sirve el poder? ¿Y a ti? ¿Para qué te sirve el dinero? ¿Y a ti? ¿Para qué te sirve el tener? ¿Para qué te sirve? Si no es como un instrumento para acercarnos a Dios. ¿Para qué te sirve? Y estas preguntas nos las podemos responder con San Ignacio de Loyola, que en sus ejercicios espirituales, con el tema del principio del fundamento, lo hemos comentado en alguna catequesis. San Ignacio nos dice: los bienes, en tanto y cuanto me ayuden para llegar a Dios, me serviré de ellos, y en tanto en cuanto me estorben para llegar a Dios, me desprenderé de ellos, de los que sean y de cuantos sean. Por eso cuando Jesús va a ascender a los cielos, dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y no puede ser que esté desligado el cielo de la tierra. Yo no puedo pretender establecer aquí un reino como si este reino fuera definitivo. Por lo tanto, de lo que se trata, queridos amigos, ¿no?, es hacer de este mundo la antesala del cielo. De lo que se trata es poner mis cualidades, mis talentos, mis bienes al servicio del reino de Dios. De lo que se trata es aprender en esta vida a desechar todo lo que me aleje del fin último y tomar con responsabilidad todo aquello que me acerque al fin último de mi vida. Continúa el catecismo, número 539 nos dice: los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús compiló perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que provocaron a Dios durante 40 años en el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor a la voluntad del diablo. Él ha atado al hombre fuerte de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia
de su amor filial al Padre. Número 539, precioso. Fijémonos cómo el catecismo aquí lo que nos va a regalar es 5 títulos de Jesucristo. Es lo que dice este número 539. Primer título de Jesucristo. Jesús es el nuevo Adán. Jesucristo es el nuevo Adán, el que permaneció fiel, el que no sucumbió. Jesús, ante Satanás en el desierto, está volviendo a repetir el episodio de Adán en el paraíso frente a Satanás. La diferencia es que Jesús no sucumbe. Jesús ha venido a redimir, y para redimir se ha puesto en la misma situación en la que el hombre cayó. En la misma. Jesús es, pues, queridos amigos, el nuevo Adán. Igual que a María le llamamos la nueva Eva, la criatura sin pecado original. Segundo título que le dan a Jesús. Jesús es el nuevo Israel. Jesús cumple perfectamente la vocación de Israel. Al contrario, que ese Israel que durante 40 años vagó por el desierto, durante 40 años, dice el Salmo 95, durante 40 años me asqueó aquella generación y dije, no entrarán en mi descanso. Es un pueblo de corazón endurecido. Jesús camina por el desierto, no 40 años, sino 40 días, pero en fidelidad. Jesús no se prostituye con idolatrías como lo hizo Israel. Por eso es el nuevo Israel. Tercer título. Jesús es el siervo de Dios. Jesús es totalmente obediente a la voluntad divina, el siervo de Yahvé. Es esa imagen que está en el libro de Isaías, el siervo obediente, como oveja llevada al matadero, siervo fiel. Y luego el Evangelio nos dice, siervo fiel, siéntate a mi derecha, porque has sido fiel en lo poco, te daré parte en lo mucho. Siervo fiel, siéntate a mi derecha. Jesús es el siervo fiel. Por eso el credo nos lo presenta de esta manera tan preciosa. Está sentado a la derecha del Padre. Siervo fiel, siéntate a mi derecha, porque has sido fiel en lo poco, te daré parte en lo mucho. Estas palabras serían las palabras extraordinarias de escuchar al final de nuestra vida. Que en el juicio particular que cada uno tendremos en el mismo instante de nuestra muerte, cuando nos encontremos con Jesús en el instante de la muerte, Él y yo solos, Jesús me diga, siervo fiel. Siervo fiel. Cuarto título que le dan a Jesús. Jesús es el vencedor del diablo. En el Evangelio de San Marcos, queridos amigos, en el capítulo 3, en el que Jesús, como expulsaba a los demonios, Jesús fue acusado por los escribas, cuando dicen, este hombre expulsa a Satanás con el poder de Satanás. Es una expresión fuerte, ¿no? Tiene el poder de Satanás. Y le acusaron de tal cosa, ¿no? Pero ¿cómo puede expulsar Satanás a Satanás? Eso suena a división. Y si está dividido, está vencido. Él los llama junto a sí y les decía en parábolas, ¿no? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una cosa está dividida contra sí misma, esa cosa no puede subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir. Ha
llegado su fin. Si yo he hecho a Satanás con el poder de Satanás, ¿qué contradicción es esta? Y ahora entonces les dice Jesús, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Y uno se pregunta, espérame, ¿qué es lo que quiere decir Jesús en este versículo tan misterioso? ¿Cómo que el fuerte de la casa? Si hay un guardián, tienes que atar primero al guardián. Si no atas al guardián, no entendemos cómo puedes robar la casa. Y Jesús se está refiriendo aquí al fuerte de la casa, a Satanás. Se refiere a Satanás. Es Jesús el que ata al fuerte. Satanás es fuerte, obviamente. Los ángeles caídos con él son mucho más poderosos que nosotros. Ellos son ángeles, espíritus puros. Y Jesús usa esta imagen para hablar de que nadie es capaz de robar la casa, nadie es capaz de luchar contra el reino del mal, si primero no ata a Satanás. Jesús ha atado a Satanás en las tentaciones del desierto, porque le ha quebrado con el rechazo de su tentación. Por lo tanto, Satanás puede venir a hacernos el mal, pero ya no puede robar la casa, porque está atado. Jesús se encargó de eso. Eso nos tiene que llenar de mucha fortaleza. Jesús ató al fuerte. Quinto título que le dan a Jesús: el vencedor en la pasión. La victoria de Jesús en el desierto, en estas tres tentaciones que le pone Satanás, son un anticipo de la victoria en la pasión. La gran batalla de Jesús no fue el desierto. La gran batalla de Jesús es el Calvario, es Getsemaní. Vencer las tentaciones del desierto no fue prácticamente nada a comparación de lo que iba a ser la cruz. La victoria de Jesús es por su suprema obediencia al Padre en la cruz. En la cruz es donde Jesús decide tirarse al vacío. No cuando el demonio le dijo, tírate desde acá para que ellos te recojan, no. Jesús se tiró de la cruz, si lo podemos decir así, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí Jesús se lanza al vacío y el Padre lo sostiene. Ese es el momento grande de Jesús. Ese es el vencimiento de la desconfianza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Soy tuyo. Cinco títulos preciosos que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre Jesús. Jesús, el nuevo Adán. Jesús, el nuevo Israel. Jesús, el siervo de Dios. Jesús, el vencedor del diablo. Y Jesús, el vencedor en la pasión. ¿Cuáles fueron las respuestas de Jesús ante las tres tentaciones? Que podríamos decir que esas respuestas deben ser siempre nuestras respuestas. La primera respuesta de Jesús fue: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una respuesta importantísima para nosotros, para mantenerla constantemente en nosotros. No solo de pan vive el hombre. Cuando a un joven le propongan, o a un adulto le propongan hacer alguna cosa mala, dañina, en contra de la ley, lo que sea, en contra de la voluntad de Dios,
por más pobre que sea. Hay que aprenderle a Jesús a decir, no solo de pan vive el hombre. No voy a entregar mi alma por un pedazo de pan. Segunda respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. Esta también hay que tenerla constantemente en nuestra cabeza, para poderle decir al demonio, demonio, tú ya estás atado. Tú ya estás atado. No tienes futuro. No tentarás al Señor tu Dios. Tú no me puedes regalar nada porque tú no eres dueño de nada. Tú también eres criatura como yo. ¿Qué me puedes dar si el único que puede dar es Dios, tu creador y mi creador? Y la tercera respuesta, vete, Satanás, porque adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Prácticamente Jesús le está diciendo en esta respuesta el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto y no vas a lograr que nadie te dé culto a ti. Vete, Satanás. Eso lo tenemos que constantemente estar diciendo. Jesús nos ha dado el poder ante la tentación de decir, vete, Satanás. Jesús nos ha dado el poder de exorcizar. Exorcizar es rechazar esa tentación. De rechazar esa tentación. Eso lo podemos hacer nosotros en nuestra vida. El principal exorcismo es de el que vence al tentador en sus tentaciones. Por eso, queridos amigos, nos enseña esta catequesis del día de hoy. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre. Vete, Satanás. Pidámosle al Señor, pues, que tengamos siempre presente esta manera como Jesús nos enseña a vencer las tentaciones en el desierto, que son las mismas tentaciones en nuestra vida cotidiana.